Bendito Dios, libro de los Salmos, capítulo 49, versículo 6. Bendito sea el Señor. En adelante, desde el versículo 6 hasta el versículo 20, vamos a leer en esta maravillosa hora. ¿Lo tenemos? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo leemos en esta hora. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Oramos en esta hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios, en esta hora, por este momento, Señor, que nos regalas, que nos concedes, de poder estar, Señor, reunidos juntos para adorarte, para bendecirte, para celebrarte culto a ti. Hemos cantado, hemos glorificado tu nombre y ahora nos disponemos, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que esta palabra nos edifique, Señor, tanto a la iglesia reunida, a tu pueblo congregado, como también a las amistades, Señor, que tendrán la oportunidad, el privilegio de escuchar palabra tuya en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Al hermano o amigo que tiene a su lado, le voy a invitar que le diga la siguiente frase. Es el tema bajo el cual vamos a meditar. La muerte no se puede detener. Dígale. La muerte no se puede detener. Una frase bien sencilla, pero en la cual deseamos que el Señor nos hable en esta maravillosa hora. Hablar de la muerte es uno de los temas, hermanos, más ampliamente desarrollados en toda la Biblia. Es un tema del cual la Biblia habla desde el inicio del Génesis y también habla al final de la Biblia en el Apocalipsis. Y de ahí que en todo el desarrollo de la historia bíblica, el tema de la muerte, el asunto de la muerte sea un tema constantemente recurrente, que va más allá, hermanos, de un asunto de superstición, como algunos lo ven o como algunos lo piensan, y tiene más que ver con el asunto de la separación, que tiene que ver, hermanos, de los elementos que componen el ser, espíritu, alma y cuerpo, y también, hermanos, de la separación del mundo físico para desarrollar entonces lo que conocemos como la vida eterna. Ahora, esto de la existencia humana va más allá de los límites que también tenemos en la vida. El salmista dice de que los límites o el tiempo de vida del hombre es, dice, 70 y en los más robustos 80.
Con todo esto, dice, sus días son molestia, trabajo, fatiga, a causa, hermano, de los mismos sinsabores de la naturaleza caída que tenemos que de alguna forma padecer. Entonces, todos estos asuntos, hermanos, nos hablan acerca de la realidad de la muerte y cómo los corazones atribulados, entristecidos ante la separación de un ser querido, porque ningún ser, hermanos queridos, ningún familiar, ningún amigo, ante la muerte de una persona a quien aprecia, a quien ama, no va a haber una sonrisa en su rostro. Lo normal es que haya lágrimas, que haya tristeza, que haya dolor, a causa del mismo afecto, del mismo amor, que es muy parte de la naturaleza humana, el tener emociones. La Biblia nos enseña de que, hermanos, muchos personajes en la Biblia, ante situaciones como estas, también sintieron tristeza. Es más, el Señor Jesús, estando en los tiempos de su humanidad, también tenía amigos. Y ante la muerte de uno de esos amigos íntimos, como la alabanza que cantaba nuestro hermano, ante la separación de Lázaro, amigo del Señor, porque él dijo que era su amigo, y teniendo él el poder para resucitarlo, teniendo la autoridad para resucitarlo. Es más, es interesante las palabras del Señor cuando por fin decide ir a Betania, porque el Señor sabe con antelación de que Lázaro está muerto. Las hermanas lo mandan a llamar, pero Jesús decide no ir, decide retrasar el momento. Y cuando Lázaro ha muerto, entonces el Señor emprende el viaje. Y la palabra que le dicen los discípulos es: mi amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo, dijo el Señor. Pero noten las palabras, dentro de esa frase hay varias cosas interesantes. Primero, el Señor va con el propósito de resucitar a Lázaro. Pero entonces uno se preguntaría, ¿por qué el Señor lloró frente a la tumba de Lázaro? Y algunos tratan de maquillar el asunto y dicen: el Señor lloró a causa de la incredulidad de la gente. No, falsa interpretación. La Biblia no dice que el Señor haya llorado por la incredulidad de la gente. Es más, los comentarios de la gente nos dan la respuesta. Y cuando vieron al Señor llorando, todos decían: miren cómo lo amaba. Por eso llora, porque lo amaba, porque eso es lo normal. Que un ser querido a quien hemos amado, con quien hemos compartido tantas cosas en la vida, es normal que sintamos tristeza y que lloremos. Porque es la forma en la que estamos mostrando nuestra propia fragilidad. Y si aún el Señor, que tenía el poder y la autoridad para resucitar a Lázaro, lloró porque amaba a su amigo que había muerto, ¿cuánto más, hermanos, humanos frágiles, sin la autoridad y el poder de Cristo, no sentiremos también tristeza ante la separación de un ser querido? Pero de alguna forma nos consuela esa esperanza que tenemos de ver más allá de lo visible. Porque acá en lo visible tenemos un ataúd, tenemos un féretro, eso es lo que vemos. Pero cuando tenemos la palabra de Dios y a través de la enseñanza de la Biblia, sabemos, por ejemplo, que nuestra hermana Ángela ahora en el mundo invisible, en el mundo espiritual, descansa de su trabajo. Está en el descanso, esperando el sonar de la trompeta, gloria al Señor, para que entonces el cuerpo glorificado sea elevado al cielo, bendito Dios, para gozar de la vida eterna. Esto nos habla entonces, en primer lugar, de la realidad de la vida y las limitaciones. La vida, mis estimados hermanos y amigos, es un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen? La vida es un regalo de Dios, pero es un regalo frágil. ¿Usted entiende lo que es frágil? Algo que se puede romper con mucha facilidad. Si yo tengo un vaso de plástico y lo arrojo al suelo, al piso, lo más probable es que no se quiebre, porque no es frágil. Pero si yo tomo un vaso de vidrio y lo tiro al piso, lo más seguro es que se va a romper, a causa de la fragilidad.
el regalo de Dios, la vida, ese es el regalo más grande que Dios le puede dar al ser humano. Y por eso estamos agradecidos por tantos años que el Señor concedió a nuestra hermana Ángela. Y por allá en el libro del profeta Samuel, dice Ana, cuando está exaltando a Dios por el regalo de vida que dio a través de su hijo Samuel justamente. Ella dice, Jehová mata, pero también Él da vida. O sea, la vida es un regalo que solamente Dios puede dar. Y como es un regalo frágil, la vida es comparada con varias cosas en la Biblia. Santiago 4:14 dice que la vida es como neblina. Isaías 46 dice que la vida es como la hierba que se seca. Primer libro de Crónicas 29:15 dice que la vida es como una sombra que pasa. Salmo 144:4 dice que la vida es como un soplo. El Salmo 96 dice que la vida es como la flor del campo. Salmo 39:5, la vida dice que la vida es como un suspiro. ¿Qué tanto dura un suspiro? Job 7:7 dice que la vida es como el viento. El Salmo 102, versículo 3, dice que la vida es como un viajero, como un extranjero. Usted sabe que va de paso. Esa es la vida. Y el Salmo 90, versículo 9, dice que la vida es como un pensamiento. ¿Cuántos pensamientos tenemos en un día nosotros? ¿Y cómo podríamos rescatar y recordar todos y cada uno de esos pensamientos? Esto nos habla entonces, mis estimados hermanos, de lo frágil, de lo sensible que es la vida. Y desde el momento del nacimiento, Dios ha establecido la historia de vida de todos. Yo no sé cuándo, en qué fecha usted nació, pero desde el momento que usted nació, desde ese momento, Dios estableció la historia de su vida. ¿Cuántos años viviremos? Eso Dios ya lo estableció. No es algo que esté en la casualidad. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué un joven, por ejemplo, tiene que fallecer a temprana edad? ¿Por qué a un niño tiene que morir? Porque esa era la historia de vida que Dios había establecido para él. El Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el libro de Dios ya está establecido, porque la vida tiene un límite y ese límite no lo conocemos. Este que le habla no sabe, yo no sé cuándo voy a morir. Yo no lo sé. Es más, yo no sé si esta misma noche ustedes tendrían que estar en mi funeral. Yo no lo sé. No sabemos el momento en el que nos tocará partir de esta tierra, porque no conocemos la historia de vida. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios establece el límite, de ahí no podemos pasar. De ese límite no podemos pasarnos un centímetro. Ese límite es establecido por Dios. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, dice, Él da vida a los hombres y Él establece los límites de habitación del hombre. Es decir, el Señor dice, este es el tope, esta es la meta, de aquí no se puede pasar. Y el escritor a los hebreos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Quién ha establecido entonces ese límite? Dios. Y qué bonito sería tener el privilegio de hombres como Ezequías, que un día, cuando él está enfermo, el profeta Isaías llega y le dice, manda a decir al Señor, tu Dios, que pongas en orden todas las cosas en tu casa, porque vas a morir. Vas a morir y no vivirás. Más claro, no canta un gallo.
Le está diciendo, hasta aquí llegó tu vida. Qué privilegio el de Ezequías. O sea, Dios está teniendo en memoria a un joven rey que toda su vida la dedicó para dirigir a un gran avivamiento al pueblo de Israel. Después de que el pueblo se ha vuelto a los ídolos, es Ezequías el que lleva al pueblo de Israel a volverse a la palabra de Dios, y Dios lo está honrando en el momento de la muerte. Porque Dios honra a los que le honran, dice la palabra. El Señor honra a los que le honran. Y Él tiene en memoria a aquellos que le son fieles a Él. Y cuando Ezequías oye aquellas palabras, Dios ha dicho, vas a morir. Pon en orden todas las cosas en tu casa, porque no vas a pasar más de aquí. Ezequías se dio la vuelta, dice la Biblia. Y le dice: Señor, recuerda que un jovencito tomé el reinado en Judá. He sido un rey justo. He guardado todos tus estatutos. Te pido que me añadas vida todavía, que me levantes de este lecho de muerte y que me añadas vida. Y mientras Ezequías está orando, hermano, viene la palabra de Dios al profeta Isaías, que apenas va saliendo al patio del palacio, y le dice: regrésate y dile a Ezequías que yo le añado 15 años más de vida. Se regresa el profeta y le dice: dice Jehová que no te preocupes, que 15 años más de vida te añade para que puedas vivir tranquilamente. Pero ¿qué nos dice esto? Que solamente Dios puede añadir o quitar la vida. No está, hermanos, en lo que poseemos, no está en lo que tenemos, no está en lo que queremos. La vida es un regalo exclusivamente de Dios, que Él la da y Él también la puede quitar. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? Solamente Dios lo puede hacer. Y quizás no es el tema, pero de esto de Ezequías nos da otra lección. Y nos muestra el sabio consejo de Dios. Porque los 15 años que Dios añadió a Ezequías no fueron para bendición. Fueron para que el hombre le diera la espalda a Dios. Y el hombre íntegro que había sido todos los años, en estos 15 años se perdió. Se perdió del camino, y a causa de las malas decisiones que tomó en estos años, el pueblo de Israel fue al exilio de los 70 años de la deportación. Amén. Le hubiera salido mejor aceptar la voluntad de Dios en el momento que Dios lo había establecido. Entonces Ezequías se hubiera despedido como un rey justo, como un rey recto delante del Señor. Pero los últimos años mancharon todo lo bueno que había hecho antes. Eso nos habla de un Dios que conoce todas las cosas. Y si el Señor sabe de que nos va a añadir vida, pero es, hermanos, para perdernos, para extraviarnos del camino de la verdad, es preferible que el Señor establezca el límite y nos lleve en el momento preciso, cuando estemos preparados para volar con Él y entrar a la patria celestial victoriosos. Gloria al Señor. Y no una vida larga en la tierra que solamente sirva para separarnos de la voluntad del Señor. Entonces, la vida es un regalo de Dios. En segundo lugar, la muerte no se puede detener de ninguna manera. ¿Me escuchó? El salmo que hemos leído, dice David unas palabras bien interesantes. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Oiga lo que dice: ninguno de ellos podrá en gran o en alguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, cuando Dios dice: se acabó, yo no puedo, Señor. ¿Cuánto vale un día más de vida? ¿Cuánto vale? Te voy a pagar. No, es de gusto. De hecho, este salmo nos dice algunas verdades que nosotros popularmente las mencionamos. Por ejemplo, nadie sabe para quién trabaja. Sí, el salmo lo dice de alguna manera. Dice el salmo de que las personas tienen posesiones, tienen tantas cosas, dedican su vida para enriquecerse, pero al final ellos tienen una idea que esto será de generación en generación, pero no es así.
Yo he visto casos donde con el pasar de los tiempos, hasta la memoria de la persona fallecida se olvida. Por ejemplo, le voy a invitar a un ejercicio. Piense en el árbol genealógico de su familia, independientemente de cuál, de forma ascendente. Piense hasta dónde conoce los nombres de sus antepasados. Conoce los nombres de sus padres, conoce los nombres de sus abuelos, conoce los nombres de sus bisabuelos. Ahí ya comenzamos con problemas, ¿verdad? De sus tatarabuelos, de sus tatarabuelos. Normalmente hasta los bisabuelos llegamos, porque a medida se va alejando tenemos más familia. Por ejemplo, padres tenemos dos, ¿verdad? Padre y madre. Luego acá ya se amplía. Abuelos tenemos, ¿cuántos? 4. Bisabuelos, 8. No, 16 ya, ¿verdad? ¿Sí? Y así se va ampliando. A medida nos vamos alejando, esto se va haciendo más grande. Entonces yo me he hecho la pregunta y digo yo, ¿hasta cuándo de mi generación se van a acordar de mi nombre? Y sabrán de que algún día hubo alguien que se llamaba Eric Reyes, que existió, que vivió. O sea, ¿cuántos años pasarán para que de mí no se sepa nada? Nunca se había puesto a pensar en eso. ¿Cuántos años pasarán hasta que ya nadie se acuerde que existió usted? Dice la Biblia en el pasaje que leímos de que el hombre no permanecerá en honra para siempre. Es decir, pasarán, ya me alargo, ¿verdad? 50 años. Cuando yo me muera, que se acuerden de mí 50 años después. Que eso hace mucho tiempo. Pero supongamos que 50 es 100 años, póngale usted. Todavía hay alguien por allá que se logre acordar. Pero con el pasar de los tiempos, esa memoria se borra. Pero en los libros de la memoria de Dios, esto es lo glorioso, en los libros de la memoria de Dios, siempre están presentes aquellos fieles que han guardado su palabra y ni uno de sus nombres es olvidado por el Señor. El nombre de todo aquel que fue fiel, de todo aquel que se guardó para Dios, ese nombre está presente, gloria a Dios, en los libros de la memoria de Dios, en la presencia de Dios, y ni uno de ellos se escapará en el momento de la resurrección. Aunque haya muerto 300, 400, 1000 años atrás, Dios se acuerda de todos. Esta es la gran diferencia. Porque la muerte, entonces, mis hermanos, es una situación tan grave que, como decía, se pierde la honra, se pierde la memoria, nadie sabe para quién trabaja, deja a otro sus riquezas, dice el pasaje, su íntimo pensamiento, sus ideales no son logrados, porque la muerte no se puede detener. Por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿cuándo te querés morir? Yo le diría, bueno, yo quiero ver mi hija crecer, tener su título universitario, yo quiero verla casarse, quiero conocer nietos. Ahí sigue, ¿verdad? No tiene ideales. Pero el problema es que eso no va a suceder según yo quiero, sino según la voluntad de Dios. Y no podemos detenerlo, porque dice el sabio Salomón de que en esta guerra no hay armas que valgan. Aleluya. Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retenerlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Yo no puedo decirle, Señor, ahorita no, la otra semana. Dios estableció el día y no hay armas que valgan en tal guerra. Uno puede, hermanos, como aquella historia, ¿verdad? Un poco risible de un peludo que ya le habían dicho que la muerte, que él iba a venir a buscar, y él se peloneó, ¿verdad? Tratando de huirle. Y usted conoce la historia, al final, bueno, este pelón me llevo y era el mismo. Pero la Biblia tiene una historia parecida que nos muestra una misma verdad. Hay un hombre, un rey llamado Acab, malvado,
Y este hombre ha planificado todo un trabajo que él hará de subir en guerra, aliado con el pueblo homólogo, Judá e Israel, contra Siria en Ramot de Galaad. Manda a llamar al profeta Micaías. El profeta Micaías le dice: no vayas porque vas a morir. Y estos otros 400 perversos mentirosos te dicen que vayas porque si vas a la batalla vas a morir y Dios quiere matarte. Entonces no vayas. Pero mire el hombre cómo en su sabiduría quiere burlarse de Dios. Quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia de que nadie puede burlarse del Señor. ¿Cuántos lo creen? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. ¿Y sabe lo que hace Acab? Le dice a Josafat: Josafat, tú te vas vestido de rey, bonito, en el carruaje. Y dijo Acab: yo me voy a vestir como soldado común, con las ropas más ásperas, más viejas, que pudiera pasar desapercibido, disfrazado. Amén. Disfrazado. Y dice la Biblia de que ya los sirios iban preparados y dijeron: vamos a atacar al rey. El que esté ahí en el carruaje, él es el rey y lo vamos a matar. Y cuando vieron a Josafat y se fueron acercando y acercando, Josafat gritó y dijo: yo no soy el rey. Y entonces ellos se detuvieron y no dispararon. No dispararon las flechas, las lanzas. Pero un soldado por allá jugando tira una flecha a la aventura. Una bala perdida. A la aventura. ¿Y a dónde cree que se fue a incrustar? En el corazón de Acab, del hombre que se había disfrazado para no ir en el carruaje como rey, y supuestamente así él podría burlarse de la muerte y no moriría aquel día. Una flecha perdida lo mató. Amén. No se puede detener la muerte, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Aunque hagamos como Acab, que nos disfracemos, o como el de la anécdota. Si es peludo, pues se corta el pelo. O como aquel cantante famoso, ¿verdad? De color, que se hizo blanco. Aunque trate de burlarse de ese momento, porque ya está establecido. Le quiero decir, mi estimado hermano, mi estimado amigo, el Señor nos conoce. Y la muerte no se puede detener de ninguna manera. Es más, la Biblia no nos llama tanto a buscar métodos para detener la muerte, sino que la Biblia nos da recursos. Dios nos da recursos. ¿Cómo podemos vencer la muerte? Y la única manera como la muerte puede ser vencida es creyendo en el Señor. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No es un llamado para burlarnos de la muerte o para tratar de evitarla, sino para enfrentarla como debemos. Ahora, mi estimado hermano y mi estimado amigo, si a usted le tocara morir hoy, ¿a dónde abriría los ojos? No me responda, pero usted que me escucha a través de este sonido afuera también, quiero hacerle la misma pregunta. Si en este momento, no se lo estoy deseando, solamente es para que usted reflexione, pero le diese un paro cardíaco, algo instantáneo, y usted muriera, usted me puede mentir a mí, pero a su propia conciencia no. ¿Está preparado para irse con Cristo? ¿O despertaría en el lugar de tormento? Porque la muerte desenmascara el verdadero destino del hombre. El destino del hombre no es un ataúd. El destino de la persona ni siquiera es el lugar donde ese ataúd es depositado en el cementerio. Ese no es el destino. Nuestra hermana Ángela fue en vida que escogió su destino. En vida. Y el día domingo que partió a la presencia del Señor, apenas nos quedó su cuerpo. Pero ahora su alma está en el descanso.
en el lugar de reposo. Y su espíritu ha vuelto a Dios quien lo dio. Ese espíritu será devuelto otra vez por el Señor, enviado por Dios otra vez, el día de la resurrección, el día del arrebatamiento de la iglesia, para que el alma se junte otra vez con el espíritu y ahora con un cuerpo glorificado. Lo corruptible se convertirá en incorrupción, dijo el apóstol Pablo. Aquello que fue, hermano, débil, ahora viene en fuerza y en poder, con un cuerpo glorificado que ya no enferma, con un cuerpo glorificado que ya no siente dolor, con un cuerpo glorificado, aleluya, que ya no llora, que ya no siente tristeza. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero eso de morir, eso le quita la máscara del verdadero destino. Amén. Porque podemos tener un ataúd bonito de alguien, hermoso, decorado. Le pueden poner toda la cerámica que quiera ponerle ahí en la tumba. Pero si la persona en vida no tomó una decisión sabia hacia dónde es la eternidad, eso es en vano. Eso es en vano. Es aquí personalmente donde decidimos el verdadero destino hacia dónde vamos. Porque al final la muerte no la podemos detener. Se mueren los pobres, pero también se mueren los ricos. Se mueren los profesionales, como aquel que quizás nunca fue a la escuela. Así lo dice el pasaje que leíamos. Perecen del mismo modo, dice. El insensato, el necio, los sabios también se mueren. El que tiene dinero también se muere. Entonces el problema no es si tenía o no tenía dinero, si era o no era estudiado, si tenía o no tenía esto, si era o no era don fulano o doña fulana. No, el problema está ¿a dónde irá después de morir? ¿Me escuchó? ¿A dónde irá después de morir? Porque aún nosotros los cristianos nos podemos esconder debajo de una apariencia y podemos engañar a todo el mundo. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al hermano que tiene a su lado, puede engañar a sus vecinos, a su familia, a la iglesia donde asiste, puede engañar a todo el mundo, pero al Señor no lo puede engañar. Él nos conoce y en el momento de morir sabe el Señor los que son suyos, dice el apóstol Pablo, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Entonces es el momento de la muerte donde cualquier apariencia se terminó. Y ahí viene el momento de la verdad. En el momento de la verdad sabemos a dónde va. Como el rico y Lázaro. El rico era un hombre poderoso, respetable, visto con asombro por todos, hacía banquetes con esplendidez, todo el mundo lo quería. Y estaba Lázaro, lleno de llagas, lamido por los perros. Amén. Pero murieron los dos y escogieron destinos diferentes. El rico escogió vivir una vida perdida y Lázaro, con todas sus limitaciones, decidió creer en el Señor. Y cuando murieron, desde ahí está la diferencia. A Lázaro ángeles lo vinieron a traer, dice la Biblia. Ángeles vinieron a traerlo. Gracias. Ángeles. En cambio, al rico, ángeles caídos, demonios, lo condujeron al lugar de tormento. Amén. Ellos le condujeron. Ahí está la diferencia. Y ahora Lázaro, hermanos, está allá arriba con Abraham. Gloria a Dios. Y se sorprende el rico porque yo lo veo sin llagas. Yo lo veo limpio, yo lo veo feliz, yo lo veo con una gran sonrisa. Y el rico está gravemente atormentado por las llamas en el infierno. Gloria al Señor. Ahí está la diferencia. Y aquel hombre que nunca lo había querido ver, ahora le dice: ¿por qué no envía a Lázaro que meta su dedo en agua y que venga y me refresque la lengua, porque estoy gravemente atormentado por estas llamas? Y le dice a Abraham: no, cuidado.
en vida escogieron destinos diferentes. Tú decidiste vivir perdidamente, atesorar riqueza, tener esto, tener lo otro, pero Lázaro tuvo males y él decidió creer en esta palabra. Le estoy parafraseando. Él decidió creer, él decidió abrazar la esperanza y por eso ahora tú estás ahí y él está aquí. Se acabó el tiempo, no hay nada más que hacer, mi estimado amigo. El reloj sigue corriendo, la vida sigue avanzando. Usted no sabe si este puede ser el último día de vida, el último minuto de vida. Por lo tanto, corra a los brazos de Cristo, porque solamente en Él hay esperanza, solamente en el Señor hay salvación, solo en Cristo hay rescate para el alma. Gloria a Dios. Es el Señor el que no dejará que veamos corrupción eternamente. Yo veía que, por ejemplo, los rusos tienen al líder político más alto de la historia moderna, a Lenin. Lo tienen ahí, hermano, embalsamado. Ya pasaron varios años y en la Plaza Roja de Moscú, en Rusia, todavía está ahí embalsamado. Su cuerpo está prácticamente intacto después de ya muchos años de haber muerto. Este método lo usaron también los egipcios en su momento, embalsamando a los faraones. Y ellos hacían todavía algo peor. O sea, el faraón tenía sus sirvientes. Cuando moría el faraón, mataban a todos los sirvientes, porque según la cultura de ellos, el faraón iba a necesitar sirvientes allá. Y en el mausoleo le metían todas las posesiones, todas las riquezas que tenía el faraón, le metían todo el oro, porque supuestamente él iba a ocupar oro allá. Esa era la tradición egipcia. Pero el hombre, después de morir, de nada le sirve. Amén. Como a veces algunas prácticas, pero yo no sé si me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir. Es como algunas prácticas que a veces nosotros tenemos, que le metemos la ropa a la persona ahí en el féretro. Eso no sirve de nada. Mejor regalémosela a alguien que la necesite. Sí, esas son prácticas no bíblicas, que no tienen ningún tipo de sentido. Es a los vivos que le puede servir de algo la ropa, ¿no? Pero alguien que se va, que murió, es de gusto. Después de esta vida, hermanos, no hay nada que valga, porque es el Señor el que nos vestirá con vestiduras blancas, dice la palabra. Gloria al Señor. Como las tradiciones, ¿verdad? Esta candelita para que le alumbre más allá. No, la única luz que lo puede alumbrar es el Señor. Porque allá no habrá sol ni luna, dice la palabra, sino que el Señor mismo nos alumbrará. Alabado sea Dios. Así que la muerte desenmascara el verdadero destino. ¿Hacia dónde se conduce usted, mi amigo? Y yo voy finalizando. La única esperanza para enfrentar la muerte es que Dios nos puede redimir del poder de la muerte. Y no es que no vamos a morir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque la muerte no se puede detener. Ese es el tema. Pero ¿cómo podemos vencer la muerte? Como el Señor la venció. ¿Y cómo la venció? Resucitando. El Señor no venció la muerte evitándola, no muriendo, sino que la muerte se vence enfrentándola. Amén. Enfrentándola. Y el Señor no fue la muerte quien le venció. Él puso su vida voluntariamente, dice la Biblia. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar, dijo el Señor. Y la única forma como nosotros también podemos vencer la muerte es a través, hermano, de poner nuestra confianza en la resurrección de la muerte que Jesucristo tuvo. En tiempo de la iglesia de Corinto, ya tiempo del apóstol Pablo, ellos comienzan a negar la realidad de la resurrección. Y Pablo tiene que dedicar todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios para rebatir estos argumentos. Y Pablo dice que lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Y Pablo hace la diferencia entre el cuerpo animal, en aquellos que piensan que la vida del hombre es como un animal más. Y Pablo dice de que no es así, de que el hombre tiene vida más allá de la muerte.
Y que si Cristo no resucitó, vana es esta predicación, vano es el evangelio. No tendríamos valor de pararnos a hablar del Señor en momentos como estos, porque no habría esperanza alguna. Pero tenemos la valentía, mi estimado hermano y mi estimado amigo, de predicarle a Cristo, porque Él ha resucitado. Los líderes religiosos de la historia, su tumba sigue estando en el mismo sitio y en el mismo lugar, pero el Cristo que predicamos ha vencido la muerte, ha resucitado, está coronado de gloria y de poder en el cielo, siendo nuestro único mediador, porque Él venció la muerte diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció la muerte. Y del mismo modo que el Señor venció la muerte, resucitando, también los que creen en Él resucitarán. Porque el Señor es primogénito, es primicia de los que durmieron. Y nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, mi estimado hermano y mi estimado amigo, la muerte no se puede detener. ¿Puede decirle otra vez al hermano, al amigo que tiene a su lado? La muerte no se puede detener. No se puede detener. Entonces, como no se puede detener, entonces usted dirá: predicador, ¿qué debo hacer? Muy sencillo. Tómese de la mano de Dios y enfréntela en el momento que toque. No sabemos cuándo, pero agárrese de la mano de Dios, reciba a Cristo como su Salvador y enfrente la muerte con esperanza, sabiendo que cuando nuestros ojos se cierren a esta realidad, entonces abriremos nuestros ojos a la realidad gloriosa de vida eterna con Cristo Jesús. Entonces deberíamos de dejar de preguntarnos: yo que quisiera saber cuándo voy a morir o cómo voy a morir, ¿verdad? Hay gente que se pregunta esas cosas. La pregunta más importante no sería eso, sino que la pregunta sería: ¿realmente he confiado mi alma a Cristo? ¿Realmente estoy viviendo una vida que exalta, que glorifique el nombre del Señor y que me haga prepararme para la vida eterna? ¿O simplemente me estoy engañando a mí mismo? Como algunos que dicen: no, yo voy a esperar el último momento, en el último instante, entonces mando a llamar para recibir a Cristo. Qué bonito que todos muriéramos así, pero no le aseguro eso. No le aseguro eso. Hay casos de personas que no tienen un padecimiento largo, sino que es algo instantáneo. Instantáneo. Como la esposa de un pastor que recientemente acaba de partir a la presencia del Señor, allá en las Tunas. La esposa del pastor Santos Villatoro, hemos estado orando por fortaleza para su familia, para la iglesia. Estuvimos con ellos allá en el entierro también el día sábado. Y uno de los hermanos me comentaba de que ese día por la mañana la hermana fue a comprar con las hermanas de la iglesia para una venta que tenían el día siguiente. Y estas compras sirvieron más bien para el sepelio de ella, para la velación de ella. Porque ese día anduvo por la mañana comprando, en la noche ya estaba la velación de la hermana. ¿Se da cuenta de eso? Pero es una victoria cuando es una mujer que ha servido a Dios y que hay plena seguridad que está en los brazos del Señor. Pero qué trágico sería que usted, mi estimado amigo, sin Dios y sin esperanza, muera de forma repentina. Por eso no espere estar en un lecho, estar en una cama para recibir a Cristo. Venga hoy a Cristo, hoy que tiene esperanza y que tiene oportunidad de hacerlo, para abrazar esta esperanza y entonces asegurar su vida hacia la vida eterna. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta maravillosa hora. Yo quiero hacer una oración especial por la familia. Humanamente viene el momento más difícil, duro, pero esperamos que el Espíritu Santo